la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. General Emiliano Zapata Salazar. Con su permiso, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la mesa directiva de esta honorable 60ª legislatura, envío un cordial saludo al diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política, a los coordinadores y coordinadoras de los grupos parlamentarios, al público que nos acompaña en este recinto de manera presencial y a través de las diversas plataformas. Agradezco mi intervención a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para presentar este pronunciamiento con motivo del 108 aniversario del Plan de Ayala, conmemorando los ideales que sentaron las bases de la Revolución Mexicana y la materia agraria. El reparto de la tierra ha sido siempre un tema que ha preocupado y ocupado a diversos personajes ilustres a lo largo de la historia, quienes a través de distintas luchas sociales que buscaron beneficiar al pueblo mexicano con un reparto más justo desde el inicio de la independencia hasta llegar al movimiento revolucionario, en donde cobró más fuerza, ya que se comprendió a fondo el grave problema de los hacendados, la injusta repartición de tierras, los enormes malestares y descontentos de la población campesina. Un día como hoy se promulgó el Plan de Ayala, mismo que sirvió de base al Constituyente de 1917 y al creador de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, una visión que trascendió con sus ideales, los cuales fueron acogidos por quienes representaban la fracción auténtica a la revolución social de 1910. Recordamos que con fecha 11 de marzo de 1911 se levantó en armas el ejército zapatista en vista del incumplimiento de las demandas de justicia social, dominando a mediados de mayo casi todo el estado de Morelos, oponiendo resistencia únicamente Cuautla y Cuernavaca, siendo la caída la primera el 19 de mayo y la evacuación de la segunda el día 25 del mismo mes. A raíz de esto, el general Emiliano Zapata resolvió publicar un memorable documento, el cual quedó grabado de manera precisa debido a que tenía la responsabilidad de ser intérprete de todo un sector desprotegido, traductor de inmensos anhelos de multitudes y vocero de muchedumbres que carecían de voz, por lo que con la clara percepción se dedicó a confeccionar el documento que habría de servir de bandera para continuar con la lucha, ser el aliento, así como la motivación que hizo valer los derechos de las y los trabajadores del campo, despojados injustamente de sus tierras y de su progreso
3 días y 3 noches fueron suficientes para redactar en una humilde choza del pueblo de Ayoxustla, enclavado en la sierra del estado de Puebla, el ideal que llevó por nombre original Plan Libertador de los hijos del estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis, con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la patria mexicana, mejor conocido como el Plan de Ayala, inmortalizando las bases de una reforma agraria. Dentro de los 5 primeros puntos que conforman el fuerte ideal de los zapatistas, se defendía el cumplimiento del Plan de San Luis, con modificaciones para beneficio de la patria. Hacían un llamado para acabar con la tiranía, redimir al país para terminar con las dictaduras y colocar en el poder a sujetos que violaran los principios que supuestamente defendían, como lo fue aquel entonces presidente de la República, Francisco I. Madero, quien burló la voz del pueblo y solo la ocupó para escalar al poder. Evidentemente, la mayor aportación del Plan Libertador, que lo llevó a ser un documento clave dentro de la Revolución Mexicana, quedaron asentados en los puntos 6º, 7º y 8º. Se estableció que los terrenos, montes y aguas que hubieran usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarían en posesión los pueblos o ciudadanos que tuvieran sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales fueron despojados por los opresores y usurpadores. De igual manera, se condicionó que aquellos que se consideraran con derechos la posesión de los bienes inmuebles deducirían ante tribunales especiales. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos ciudadanos mexicanos no eran más dueños que del terreno que pisaban, sufriendo los horrores, la miseria, sin poder mejorar su condición social, se ordenaba a las haciendas a devolver las tierras y montes que usurparon de los pueblos. De la superficie restante ordenaba la expropiación de la tercera parte para fines de fraccionamiento. De igual manera, se constituía que los hacendados, científicos, caciques que se opusieron directo o indirectamente al plan, les castigaban con la confiscación de bienes, con la finalidad de destinarse para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumbieran en la lucha. El resto del contenido en los puntos 9 al 15 establecía, entre otras cosas, el juzgar a aquellos traidores a la patria. Llamó a no complacer a los dictadores por un puñado de monedas, establecer elecciones para un presidente de la República, pedía designar a un nuevo gobernador del estado de Morelos. Pero lo más importante fue hacer un llamado a realizar verdadera justicia. Sin duda, el plan de Ayala fue un mensaje de liberación entendida
por multitudes oprimidas. Dicho pensamiento, que una vez concluida su redacción, fue leída por Otilio Edmundo Montaño ante diversas personas, quienes atentamente las escucharon y dieron su aprobación con muestras de agrado, firmando, convencidos, con fecha 25 de noviembre de 1911. El caudillo del sur firmemente creyó que las leyes y los tribunales no fuesen superiores a la justicia. Obrado en conciencia, atendiendo la voz de las personas que clamaban por aquellos que le había sido arrebatado injustamente, fue entonces cuando se comprendió que los principales obstáculos lo constituirían la norma. Se tenían que sentar las bases para terminar con la desigualdad de la distribución de la tierra. El general Zapata, sin duda alguna, demostró que las leyes surgen desde la experiencia propia, del observar las necesidades de los grupos más vulnerables, combatiendo contra el intelecto opresor que se venía manejando. Tan es así que también nosotros tenemos la firme responsabilidad de ser partidario de los principios, no de los hombres o un puñado de monedas. Debido a que tenemos la noble tarea de representar y ser auténticos voceros de las necesidades que realmente solicita la ciudadanía, sin maquillar o justificar acciones que beneficien el bolsillo de unos cuantos. Personas que utilizan el derecho como una barrera de impunidad, cuando así es conveniente, ajeándose el del verdadero espíritu de las leyes. Es por ello que a la fecha la lucha revolucionaria continúa, ahora sin el uso de la violencia, como fue realizada hace más de 100 años. Se tiene la oportunidad de combatir contra las conciencias conservadoras que no aspiran a coadyuvar con la voluntad del pueblo. Hay que estar a la altura de las circunstancias. En cada decisión que se tome y se ponga sobre la marcha, las y los mexiquenses nos necesitan. En la cuarta transformación es necesario reformar el artículo 27 y devolver a los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes el derecho a la tierra que el salinato les quitó en 1992, traicionando la principal causa zapatista y de Andrés Molina Enríquez. No más heridas al seno de la patria para darle a beber su propia sangre. Por lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, nos sumamos a la conmemoración del 108 aniversario del Plan de Ayala, ideales que sentaron las bases de la Revolución Mexicana y la materia agraria, terminando mi intervención con una frase del general Emiliano Zapata: a mí me persiguen por el delito de querer que coman los que siempre han tenido hambre. Es cuanto, presidente.